Muy buenos días. Vamos a continuar con esa clase de convertidores. Para esa clase nos tocaría esta y última clase la próxima semana. Esta clase vamos a terminar lo que es la parte de convertidores de CDC y la próxima clase veremos lo que serían convertidores de CD a CDA. No sé si tenga alguna duda, pregunta con respecto a lo visto en la última clase con el convertidor de bajada. No, profe, está bien. Y vamos a ver lo que sería el convertidor ahora de subida. Como habíamos visto en la clase anterior, los convertidores de CDC, su intención es bajar o subir voltaje o corriente respectivamente. Todo dependerá de la situación en la que nosotros estemos. Si nuestro sistema de suministro de energía no es suficientemente, no tiene la suficiente carga, ya sea en voltaje o en corriente, pues podemos utilizar algunos de estos arreglos de circuitos para poder subir o bajar corriente. Bien, ese regulador elevador de voltaje de salida es mayor que el de entrada. Es decir, aquí el voltaje se va a acumular tanto en el capacitor como en la bobina para que a la salida tengamos un voltaje mucho mayor que a la entrada. Por eso de ahí su nombre, elevador, también su nombre, si lo quieres buscar en su nombre más común, es el convertidor Boost. Bueno, se deletrea B-O-O-S-T. Aquí tenemos la figura 17, 15 y 17A, un diagrama de un regulador elevador usando un MOSFET de potencia. ¿Cómo está constituido nuestro convertidor de subida? Vemos que en este caso, el capacitor está únicamente conectado en paralelo. Lo que es nuestra bobina va a estar afuera de ese arreglo, es decir, cuando esté conectado, cuando nuestro switch del transistor esté conectado, va a hacer la separación tanto del circuito nada más de la bobina, descargándose con respecto a la batería, como lo que tengamos en el capacitor va a descargar todo en la batería. En este caso, si nos damos un poquito cuenta, al momento que el switch esté abierto, el circuito se convierte en uno solo, es decir, tenemos aquí la bobina, el diodo y el capacitor. Veremos que tenemos, aparte del voltaje de entrada que nos suministra la fuente, vamos a tener que nuestra bobina va a suministrar también una cierta corriente. Esto va a aumentar el voltaje de nuestro capacitor gracias a estos dos parámetros. Y al igual que los convertidores que hemos visto hasta el momento, todo va a depender del switcheo del transistor. Entre más rápido sea el switcheo, más lento, vamos a tener que nuestro voltaje va a ser más o menor alto. Bien, en este caso tenemos dos modos de operación, al igual que en el convertidor de subida, el convertidor de bajada. El primer modo comienza cuando se cierra el transistor M1, cuando el tiempo va a ser igual a 0. La corriente de entrada que aumenta pasa por el inductor L y el transistor Q1, que sería ese circuito de acá arriba. Vemos que en ese caso, cuando el transistor está cerrado, empieza a tener una carga nuestra bobina, como acabamos de mencionar, separando por completo lo que tenemos en el circuito que es nuestro capacitor y la cara. De este modo, todo lo que tenga el capacitor se va a ir única y exclusivamente a la cara. El modo 2 comenzará cuando el transistor M1 esté apagado, dándonos como resultado ese circuito de aquí. La corriente que pasa por el transistor ahora va a pasar por la bobina, el capacitor, la carga y el diodo de la corriente en inductor cae hasta que se enciende un nuevo transistor en el siguiente ciclo. La energía almacenada del inductor pasa a la carga. Aquí tenemos los circuitos equivalentes con respecto a esos dos modos. Vemos en el primero
Y como se mencionó, la carga, el capacitor, la bobina, empieza a cargarse con respecto al voltaje de entrada. En el momento en el que el transistor se abre, toda esta carga acumulada se va a sumar con, con el voltaje de entrada, haciendo que ese voltaje sea mucho mayor al de entrada. Es decir, el que cae aquí, pues la suma de estos dos. Por tal razón, el voltaje va a aumentar. Vemos en esta gráfica los voltajes y corrientes de entrada, de salida de cada uno de los dispositivos. En este caso, el voltaje del capacitor. Tenemos aquí nuestro voltaje que va a ser el de salida con respecto al voltaje del capacitor. Vemos en este caso que existe una salida triangular. ¿Por qué salida triangular? Recordemos que el funcionamiento del capacitor es de carga y descarga. Siempre va a haber este pequeño sesgo y esas pequeñas ondulaciones, dado que como se usa un transistor, va a empezar a cargar y descargar. Ojo, al igual que en el convertidor de sub de bajada, eso va a depender mucho del dispositivo o de lo que nosotros vamos a alimentar. Si nuestro sistema no le interesa mucho estos cambios tan repentinos, aunque sean muy pocos, un voltaje muy bajo de voltaje, es decir, que vaya oscilando entre, por ejemplo, si queremos un voltaje de 15 y va oscilando entre 14.6 y 15.4, si ese valor de 1 que va oscilando no nos interesa, pues bueno, no nos se preocuparía, pero si queremos utilizar un dispositivo donde es muy susceptible a esos cambios, pues bueno, tendríamos que buscar otras alternativas o incluso hacer más arreglos a ese circuito, tal vez un filtrado, ver la forma de cómo aplanar la gráfica, tal vez un diodo Zener o cualquier otra opción. Pero hay que tener en cuenta que salida sale esto. Y al igual, existe mucha teoría con respecto a cómo poder aplanar esa gráfica, bueno, esa salida, simplemente utilizando el sistema mismo, utilizando otros sistemas de controles, viendo la forma de un filtrado previo a la salida, etcétera. Entonces, como comentaba la clase anterior, si ustedes quisieran investigar un poquito más sobre los convertidores, pues bueno, existe todavía una amplia gama de posibilidades. Pero bueno, podemos continuar. La energía almacenada del inductor pasa a la carga. Ok, estamos bien. Aquí vienen las ecuaciones para poder obtener cierto valor de aquí. Entonces, suponiendo que la carga en la corriente del inductor aumenta de forma lineal de I1 a I2, teniendo en cuenta la gráfica de aquí arriba, es decir, toda esa corriente empieza con tiempo 1 y cuando llegamos al tiempo 2, que sería el máximo de corriente que vamos a poder obtener, podemos obtener esta pequeña ecuación, donde tenemos que el voltaje de entrada, de salida, perdón, es entrada. El voltaje de entrada va a ser igual a la bobina por la diferencia de corrientes respecto al tiempo, que es la ecuación que conocemos de voltaje de bobina. Recordamos que el voltaje de la bobina es el valor de la bobina por la diferencial de corrientes con respecto al tiempo. Y es exactamente lo mismo porque conocemos el valor de esas dos corrientes iniciales y bueno, corriente inicial y final en ese tiempo. De esta manera podemos obtener el tiempo en el cual tenemos esas corrientes. Simplemente es la diferencia de las corrientes por la bobina sobre el voltaje de entrada. La corriente del inductor baja de forma lineal hasta, pues desde I1 hasta I2 en el tiempo. Bueno, aquí sería al revés. También sería que baja desde I2 hasta I1. Teniendo eso en cuenta, podemos observar que la ecuación sería el voltaje de entrada menos el voltaje de salida va a ser igual a menos el valor de bobina por la diferencia de corriente. Estos menos aparecen dado que quieren colocar que la corriente inicial va a corriente I1 a I2. Es más que nada para poder eliminar los valores negativos. Recordemos que no
No existen como tal las corrientes negativas, simplemente es que el sentido de la corriente va en dirección opuesta. Entonces, el valor del tiempo para el tiempo 2 con esa ecuación simplemente sería la diferencia de corrientes por la bobina con respecto al valor de salida menos el valor de entrada. En donde, en este caso, la diferencia de corrientes va a ser I2 menos I1. ¿Qué es la corriente de rizo pico a pico en el inductor L? De las ecuaciones podemos obtener esa diferencia de corrientes simplemente sustituyendo valores y podemos obtener dos ecuaciones, de las cuales puede ser que esa diferencia se tome como voltaje de entrada por el tiempo 1 sobre la bobina o el voltaje de salida menos el voltaje de entrada por el tiempo 2 con respecto a la bobina. Si sustituimos, perdón, el valor de T1 como el tiempo de encendido, que va a ser nuestra K por el periodo, o y T2 por 1 menos K por el periodo, podemos obtener el voltaje promedio de salida. En este caso, nuestra ecuación de nuestro voltaje de salida va a estar dado por el voltaje de entrada sobre 1 menos K. De esta manera vemos que el valor que vamos a tener con respecto al voltaje va a aumentar con respecto a esta pequeña división entre 1 menos K. Como resultado tenemos que lo que sea la relación voltaje de salida, perdón, voltaje de entrada con respecto al voltaje de salida, va a ser igual a 1 menos K. ¿Okay? Entonces, sustituyendo el valor de K, va a ser igual a T1 sobre el periodo, que sería T1 por la frecuencia. Recordemos que el periodo es 1, bueno, la frecuencia es 1 sobre el periodo, y vamos a obtener el tiempo 1, el tiempo inicial, que será de el voltaje de salida menos el voltaje de entrada con respecto al voltaje de entrada por el voltaje de salida. Suponiendo que el circuito no tiene pérdidas, podemos obtener que la corriente promedio de entrada es corriente S, va a ser igual a la corriente promedio de salida sobre 1 menos K. Al igual que la ecuación que obtuvimos de voltajes, se respeta la misma relación con respecto a las corrientes. Teniendo en cuenta que la corriente de salida va a ser mucho menor que la corriente de entrada. El periodo T de computación se puede calcular de la siguiente manera. Sabemos que T es 1 sobre la frecuencia y esto a su vez es la suma de los dos tiempos. Como ya hicimos las ecuaciones para tiempo 1 y tiempo 2, simplemente se sustituyen y podemos colocar al final una ecuación que relaciona las dos, que sería la diferencia de corrientes por la bobina por el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, que multiplica a la diferencia del voltaje de salida con respecto a el voltaje de entrada. Que para obtener la corriente de rizo pico a pico, pues simplemente sustituimos algunas ecuaciones y obtendríamos que la corriente final de pico a pico sería igual al voltaje de salida de entrada por K sobre el valor de la frecuencia por L. Esta ecuación que tenemos aquí es la que nos va a servir para poder calcular los valores de nuestra bobina. ¿Qué necesitamos? Bueno, conocer el voltaje, bueno, la corriente pico a pico, el voltaje de entrada, el valor de K y la frecuencia de conmutación. Al igual que yo quiero obtener cualquiera de esos valores, simplemente se hace el despeje. Entonces, cuando el sensor está encendido, el capacitor suministra la corriente de carga durante T igual a T1. La corriente promedio del capacitor durante el tiempo T1 corriente capacitor va a ser la corriente de salida. El voltaje de rizo pico a pico para el capacitor es el siguiente. El capacitor tiene que sería el voltaje del capacitor menos el voltaje del capacitor en tiempo cero. Sustituyendo esa ecuación, obtenemos lo que sería la ecuación para obtener el voltaje del capacitor, que es 1 sobre el capacitor por la integral de la corriente del capacitor por diferencia de tiempo.
Sabiendo que la corriente de capacitor es igual a la corriente de salida, puedo sustituir ese valor. Al final teniendo, ya resolviendo mi ecuación, con la integral, que esta diferencia de voltajes en capacitor va a ser igual a la corriente de salida por el tiempo 1 sobre el capacitor. Sustituyendo lo que ya conocemos de que el tiempo 1 es igual al voltaje de entrada menos voltaje de salida menos voltaje de entrada sobre respecto al voltaje de entrada por la frecuencia, la ecuación quedaría simplemente como la corriente de salida que multiplica la diferencia de voltajes de entrada y de salida de entrada con respecto, y se divide con respecto a el voltaje de salida por la frecuencia por el capacitor. Finalmente, la ecuación que nos podría dar los valores del capacitor es las 5.71, donde tenemos que la diferencia de voltajes que va a haber en el capacitor va a ser igual a la corriente de salida por el valor de K sobre la frecuencia por el capacitor. Al igual que en la ecuación de la bobina, lo que necesitamos conocer para obtener ese valor es la corriente de salida, la diferencia de voltajes, el valor de K, la frecuencia para obtener el capacitor. Recordando que esta diferencia de voltajes es el que mencionaba hace rato, en el cual decía que había un rizo. Ese rizo tiene un voltaje menor, un voltaje mínimo y un voltaje máximo. Esa diferencia de los dos es la que estamos buscando en este caso. Al igual, si yo quiero conocerla y conozco todos esos parámetros, pues simplemente llego y hago la sustitución. Aquí, al igual, vamos a meternos en esto, dado que conserva con corrientes continuo en inductor y voltaje continuo en capacitor, porque siempre va a haber un tiempo en el cual no vamos a estar conectados al capacitor. Veas el momento en el que se prende, se apaga el transistor. Muy bien, hasta este punto, ¿alguna duda con respecto a este convertidor? No, profe, ya ahí en ese ya va a poner un ejemplo. ¿Es el ejemplo? Sí. Esto sería, bueno, calcular los valores que somos, bueno, sí, no se ven los demás. En lo cual tenemos un regulador elevador, que sería de la figura de arriba, con lo cual tenemos una entrada de 5 volts, un promedio de salida de 15, la corriente promedio de carga es de 0.5, la frecuencia es de 25 kHz, la bobina de 150 microhenrios y un capacitor de 220. Nos pide calcular el ciclo de trabajo, la corriente de riesgo del inductor, la corriente pico del inductor, el voltaje de riesgo del capacitor y los valores críticos. Quieren obtener los valores, no está hasta el inciso D. Los valores acá arriba se pueden obtener hasta el E. El E, si quieren, ya no lo hagan. Nos quedamos nomás con el puro E. Y si quieren que suba alguna con una ecuación arriba, me pueden decir y la vuelvo a mostrar. Lo dicen cuando ya la tengan.
Profe, ¿puede subirle para las fórmulas? ¿Ya lo tienen? No, aún no. ¿Puede subirle, profe? Si tú dices hasta dónde. Bueno, aquí está la del... Esa es la del capacitor, la de voltaje pico a pico, y esa es la de la bobina del capacitor. ¿Todo más arriba? Sí, profe. Este, serías aquí, en las ecuaciones. La que sería para ese ejercicio sería esta, la 563, probablemente esta, la 568. A ver, ¿cuál dijo? Ah, ¿La primera cuál es? en la 563, hasta el otro lo voy a poner. Ujú. Esta, Sí, lo voy a copiar. Ujú. la segunda que utilizaría sería esta, la diferencia de corrientes, la 568. Eso es más que nada porque bueno, tiene el valor de la bobina. Ajá. Y la 571. Es- ¿Sí? Ok. Bueno, más, Sí. más porque te pide la primera calcular el ciclo de trabajo, que es el valor de la K, la corriente riesgo del inductor. ¿Quieres la C? Omítela. La corriente de pico del inductor esta no. Simplemente el valor de riesgo del capacitor. Lo que sería la diferencial de I y la diferencial de B y el ciclo de trabajo. Nada más nos vamos con esto. Que sería A, B, C, A, B y D. Ajá, A, B y D. Sí.
Ok. Dios. Profe, la corriente de la ecuación 5.71 que es igual a la corriente A por K, esa es la de el resultado del ciclo del trabajo. No, es 0.5, ¿no? Ajá, es 0.5.
Profe, ya la tengo las tres, de las tres ecuaciones. ¿Sí? El resultado de las tres ecuaciones, que en el primero me da 0.33, que es 5 volts entre 15, ¿no? La primera, lo que sería la K, 0.66. 66, porque son 5 entre 15, ¿no? Sí. Más bien sería 15. Son 0.33. Va a quedar 2/3. Sí, bueno, se acerca. No hay tanto problema en esa ecuación. Ujú.
Ah, porque ahí le dice que es Nada más que está igual a despejando. 5. Entre 1 menos K es igual a... Ah, ajá, pero acá en su inciso A dice que es de acuerdo a la ecuación 5.62 y me había dicho que era la 5.63. Sí, sí, de hecho, sí es eso. Aquí está. Nada más que la despejó. Ah, ok, ok. Sí, pero 0.70, o sea, está dentro del rango del 0.6. O sea, no Ajá. está mal. Y en la otra, mm, no me salió igual, me sale 0.44. Es Es, 0.89. ajá, 5 por 15 menos 5. De acuerdo a la ecuación 5.67. Igual ahí tengo 5.68 en la ecuación. Y en la otra, en la C, que tiene la ecuación 5.65 y yo tengo la 5.71. Bueno, esa es la C, ves que esa no. Era la Ajá, 71, era con la. ajá, sí, era la D, ¿no? Sí, Ajá, 5.71, ok. Ajá, sí, sí, sí está. ¿lo tienes parecido? Ujú, sí, sí, sí está. Ok, vamos a hacer la simulación rápida. Más rápido. Ujú. Listo. Tenemos nuestro Simulink, igual que la clase anterior. Más para observar rápidamente cómo es que funciona nuestro convertidor. Vamos a pasar un poquito. Bueno, hasta ese punto, ¿alguna duda con este convertidor? No, no, profe. Bueno, lo voy a comentar como la clase anterior. Tal vez parezca hasta el momento un poco sencillo. En este caso, el ejercicio, pues prácticamente era, ya nos dio valores concretos con respecto a lo que quería de salida y lo que quería de entrada. Simplemente era conocer los valores de pico a pico. Pero ya en un ejercicio, o más bien ya en la práctica, pues sabemos que esos valores no van a ser así de concretos. Realmente lo que vamos a tener nosotros al momento que queramos diseñar un circuito de estos, pues simplemente vamos a tener en cuenta lo que es el voltaje de entrada y el voltaje de salida que yo quiero. Desde ahí vamos a partir. ¿Qué será lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, un análisis de circuito muy bien. Como bien, pues, ya tenemos esas ecuaciones, pues más o menos basarnos en esas ecuaciones para obtener lo que queremos. ¿De qué va a depender? Por ejemplo, tal vez nosotros podemos suponer un, un valor de frecuencia, que sería lo primero que podemos obtener. Y si ya tenemos un valor de voltaje, bueno, un valor de frecuencia, supongamos que yo al principio digo, bueno, quiero tener una frecuencia de 100 kilos. Ese va a ser mi base inicial. Ahora, ¿cómo puedo saber yo cuáles son los valores pico a pico que voy a obtener? Va a ser respecto a las ecuaciones que vimos con respecto al tiempo 1, cuánto va a tardar el tiempo 1 tiempo 2, la, la corriente que yo voy a obtener de la fuente. Hay que conocer muchas características de lo que vamos a alimentar y de donde estamos obteniendo la, este, la, la fuente de energía. Por ejemplo, si es una celda solar, pues bueno, se puede obtener en cierto momento la corriente máxima que puedo obtener. Si es una batería de un automóvil, bueno, también sabemos cuál es la corriente máxima que vamos a obtener de esa batería. Entonces hay que conocer tal vez esos datos para poder empezar a trabajar. Ya conociendo lo que es la corriente, las corrientes, voltajes
la frecuencia que yo quiero manejar. Igual, la frecuencia, podemos poner una frecuencia muy alta, que sería tal vez en ciertos casos la ideal, pero tienen que tener en cuenta que no todos los dispositivos, ya sean transistores, digo, transistores más que nada, logran alcanzar esa frecuencia. Y si la alcanzan, también hay que tomar en cuenta que si en esas, bueno, están dentro de los rangos de voltajes que yo quiero, porque habíamos visto las clases anteriores, que no todos los transistores funcionan para todo. Hay transistores especializados para potencia y vimos que la gran desventaja entre transistores de potencia es que no tienen una conmutación muy alta, a diferencia de otros transistores que trabajan a voltajes más pequeños, en las cuales, bueno, sí tenían esa capacidad. Entonces son muchas variables que tenemos que tomar en cuenta al momento del diseño. No es algo sencillo. Y al igual, también comentaba en clases anteriores que todo esto va a depender casi en su exclusividad de un solo arreglo. Es decir, si yo tengo una fuente de voltaje con cierto valor, voy a necesitar únicamente un arreglo especializado para cierto valor de salida que yo quiero. Por ejemplo, en este caso, creo que tiene una entrada de 5, este ejercicio con una salida de 15. Pero aquí también juegan un papel importante las corrientes. Entonces, ese valor de 15, pues bueno, va a ser único para ese circuito con esos valores de corriente. No va a ser igual para todos. Entonces, hay que tomar en cuenta muchas cuestiones, ¿no? El circuito tal vez lo veamos y digamos, pues se ve sencillo. No tiene los gran chistes, podemos decir de una manera. Pero conforme se vaya haciendo el análisis de cada uno de estos dispositivos, pues vemos que poco a poco se empieza a hacer mucho. Bueno, es sencillo, pero ya con los parámetros dados, ¿no? Sí, o sea, por así decirlo. bueno, el ejercicio, pues Pero bueno, ya si se hace desde un inicio, ya es ir sacando todos los parámetros conforme vaya el proceso. sí, no, aquí, bueno, ya en el ejercicio, igual en lo que traje en el examen, son ejercicios ya con datos por lo menos más precisos. Porque dejarles enseñar uno de estos, pues prácticamente eso sería un tema de test, prácticamente. Porque si es demasiado complejo realizar esos cálculos. Necesitamos un nivel de control, de análisis de control más o menos, bueno, básico, para poder hacer el sistema de control que son PID para eso. Igual en un análisis de circuito, pues igual más o menos, porque eso sí ya un poquito más avanzado para poder sacar los valores. Sí, porque hacerlo de la nada, créeme que está complicado. Digo, la clase realmente no se enfoca en meternos de lleno, por ejemplo, que vamos de lleno, ese tipo de cosas, dado los tiempos que da y, bueno, más o menos cómo se maneja la materia, pero si ustedes quisieran hacer algo así, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. Se puede, bueno, igual si quisiéramos hacer alguna tesis con respecto a esto, se puede hacer. Pero bueno, eso se lo dejo a criterio de ustedes. Dice, pero ese ya es otro tema. Sí, no, y es en serio, no lo digo otra vez en ese sentido porque, bueno, en mi caso, como para mi tesis de maestría, mi tesis fue el control de un sistema de estos, un convertidor Bookbox, y fue mi tesis de maestría. Entonces, y, soy sincero, para poder hacer el análisis de circuito me tardé casi 6 meses. Nada más a sacar pura ecuación, ni siquiera para hacer simulación. Pura ecuación, pura ecuación. Entonces, pues, no es sencillo. Se ve sencillo, lo ve uno y dice, pues un capacitor, una bobina, nada del otro mundo, ¿no? Pero ya en ese conjunto en especial, quién sabe qué será, pero todo se complica demasiado.
Pero bueno, vamos a ver aquí la simulación rápidamente. Y aquí en Resolver, recordemos colocar nuestros barritos para pasar de físico a Simulink y de Simulink a físico. Nuestros sensores para poder leer lo que estoy leyendo. No, nada más el de, uno de voltaje, que sería la de la salida. Y nos faltaría lo que sería el fichero del sistema que es con el generador de pulso. Sería todo de esto. Faltaría nada más el scope. Vamos a darle valores. La entrada era de 5 volts. La bobina es de 150 microhenrios. El capacitor es 220, igual son microhenrios. Faltan, bueno, lo que sería la frecuencia, que es de 25 kilohertz. Hemos dicho que aquí depende del periodo. El periodo que sería 25 kilohertz, uno sobre 25 para poder obtener ese valor. Sería 0.00. Sería 95 kilohertz en tiempo. Y el periodo sería lo que calculaste, sería los 66. Vamos aquí en el libro. 66,666. 76,7%. Buscamos. Ok, creo que no nos da un valor de carga. No, creo que no lo da. Bueno, aquí lo tiene, que es de 30 ohms. Que metes el cálculo del valor de salida con respecto a la corriente que queremos, que son los 30 ohms. Bueno, aquí vemos que cómo podrá obtener la corriente de salida igual con respecto a la carga. Otro parámetro más, si tenemos una carga, pues ya conocemos cuál va a ser la corriente de salida que vamos a obtener. Entonces serían los 30 ohms. Vamos a aplicar. Vamos a poner un tiempo más pequeño. Y la vamos a ver en el scope. Vamos a mostrar acá la simulación para ver cómo funciona.
Y vemos que empieza la simulación. Bueno, está arrancando en el sistema principal. Está compilando y ya debe empezar la simulación. Si encuentra un error, no lo mostrará. Queremos que no. Y ahí va. Lo que vemos arriba, pues, bueno, es la frecuencia en la que está oscilando nuestro switch. Si nos acercamos un poco más, veremos cuáles son los espacios en los cuales se está dejando, nos está apagando el transistor. Mientras que en la gráfica de abajo, bueno, es el voltaje de salida que estamos obteniendo. Vemos que al principio tuvo una entrada muy grande y ya después empezó a estabilizar. El valor que queremos que llegue es al de 15 volts. Vemos que bueno, poco a poco va llegando. Vemos que no baja demasiado. Vemos que donde se logra ser estable o de que no se cae. Muy bien. Aquí vemos cómo fue la gráfica. Tuvo un sobretiro muy grande, de hecho arriba de los 6 volts. Y después empezó a estabilizarse. Si le damos un poquito más de tiempo, veremos que se quedaría cerca del valor. Hacer un zoom. Cerca de los 14, un valor casi de un volt menos. Vemos también que nuestros valores máximos y mínimos, hechos no se nota mucho, pero sí, cómo va esta línea diagonal hacia abajo y luego vuelve a subir. Esto, como comentamos en la clase anterior, va a depender de nuestro. De hecho, si notamos, vemos que esta caída empieza cuando el transistor está encendido. Todo ese periodo, cuando el transistor está apagado, es cuando el voltaje empieza a subir. Entonces, todo este diagonal hacia arriba hacia abajo va a depender en su totalidad de esta frecuencia de necesidad apagada. Igual en la clase, como vimos en la clase anterior con el circuito de subida de bajada, pues bueno, el valor de que vamos a obtener la salida va a depender mucho de los valores que tengamos, la frecuencia que usemos y la carga que tengamos en la salida. Si yo quisiera modificar un poco esto y verlo mejor, pues bueno, puedo cambiar los valores. Ahora, esto que estamos haciendo, pues simplemente la simulación sin un sistema de control. Si yo tuviera un sistema de control, lo que va a suceder con esta frecuencia es que o va a ser más grande el hecho de pulso o lo va a ser menos. ¿Qué va a provocar esto? Primero, que me quite esto, el sobretiro. ¿Qué es lo que quiero obtener yo aquí? Que no exista esto, porque son casi 6 volts más de lo que puedo tener. Bueno, vuelvo a repetir, si nuestro sistema que vamos a alimentar no le interesa tener estos sobretiros, pues lo puedo dejar y no hay ningún problema. Pero si sí me interesa que no tenga esto, pues hay que eliminarlo de alguna forma. Lo mejor es tener un control. ¿Qué va a suceder cuando yo le meto el control? Tiene que pasar que este circuito, con esa salida, no tiene que sobrepasar los 15 y cuando llegue a los 15, se mantenga. Se mantenga. Y la misma pasa. Ahí ya sería para que tenga una estabilidad formal, no, bueno, ya establecida. Sí. Y tú te acuerdas de las clases de control, vimos que existen sistemas que si yo los ponía así nada más, obteníamos esto, una ondulación, tenemos un sobretiro y luego se estabilizaba, que era un sistema estable. Y luego comentamos en la parte de control que para poder hacer un sistema de control hay que saber si el sistema es estable. En este caso, sí sabemos que va a llegar a la estabilidad. ¿Cuándo? Bueno, no lo sabemos.
Tal vez va a tardar un poquito más, pero de que llega, llega. Con, eso con esa premisa, sabemos que puedo hacer un control. Entonces, como comenta, ya colocándole un sistema de control, llámese un PID o cualquier otro, yo puedo hacer que esto se mantenga aquí. Al igual que lo que vimos en PID, puedo hacer que sea el sistema muy rápido o más estable. ¿Qué pasaría si yo tuviera un sistema muy rápido? Puede ser que estos voltajes, en este pedacito de 0 a 15, que es lo que quiero, puedo tener un giro hacia 10, luego que baje a 5, luego que suba hasta 12, luego que baje otra vez a 7 y luego se mantenga en 15. Igual, si no esos valores no me interesan, que tengan esto, cuando lo puedo dejar que sea más rápido. Pero si no quiero que tenga estos valores, pues puedo dejar que el sistema sea más lento, pero que no me pase de esos 5 volts y no tenga esas fluctuaciones al principio. Ok. Bien, ¿dudas hasta aquí? No. Bien, bueno, nos pasamos un poquito más de la hora. Vamos a ver de forma más rápida lo que sería el siguiente regulador, en el tiempo que nos queda. Es muy poco, pero vamos a tener una idea. Ya tuvimos lo que es nuestro regulador o nuestro convertidor de subida y el de bajada. Pero también existe uno que combina los dos, que es el regulador de bajada-subida. Es decir, en el mismo circuito yo le puedo decir, dependiendo de los valores que yo tenga de capacitancia o de bobina, que suba o que baje. Sin necesidad de cambiar posiciones, sin necesidad de cambiar la configuración, simplemente voy, cambio mi bobina y mi capacitor por otros valores que yo requiero. Nada más. Ese convertidor se le conoce como convertidor reductor elevador o convertidor bus. Ese regulador reductor y elevador proporciona un voltaje que puede ser menor o mayor que el voltaje de entrada, de ahí su nombre. La polaridad del voltaje de salida es contraria al voltaje de entrada, es decir, en ese caso, este voltaje de salida que nos va a dar este convertidor va a ser negativo. ¿Cuál sería la solución para eso? Bueno, conectar el dispositivo al revés. Simplemente. Estos reguladores también se llaman reguladores inversores. Bueno, aquí tenemos nuestro reglo de nuestro convertidor. Tenemos lo que es nuestro voltaje de entrada que va conectado a nuestro transistor. A diferencia de lo que vimos en el convertidor elevador, que teníamos la bobina fuera del transistor, en este caso es adentro. Tenemos ahí nuestra bobina en paralelo, conectado con nuestro diodo en serie entre la bobina y el capacitor, y al final la carga está en paralelo con el capacitor como los otros dos circuitos. ¿Qué vemos diferente con respecto al anterior? Pues bueno, simplemente la bobina que está conectado dentro del circuito del ciclo. Aquí tenemos la primera parte. ¿Qué pasa cuando tenemos el primer modo? El transistor Q1 está encendido y el diodo tiene una polaridad inversa, lo que provocará la separación de los dos circuitos. Vemos que en un circuito vamos a tener simplemente la bobina con el voltaje de entrada y en el otro el capacitor con la carga. Este modo se parece mucho al que vimos en el convertidor elevador, en la cual pues tenemos que nuestra bobina va a empezar a cargarse hasta que se conecte con el capacitor donde se va a descargar. Entonces, en ese modo se carga esa bobina. La corriente de entrada que aumenta pasa por el inductor L1 y el resistor Q1. En el modo 2, el transistor Q1 se apaga y la corriente que pasa por el inductor L pasa a través de la bobina, el capacitor, el diodo y la carga. La energía almacenada en el inductor L se transfiere a la carga y la corriente del inductor cae hasta que el resistor Q1 se encienda de nuevo en el ciclo siguiente. Aquí tenemos que son nuestras gráficas. Al igual tenemos el voltaje de salida, que es el del capacitor, que va a estar oscilando. Igual tenemos nuestras corrientes. Pero aquí la gran diferencia va a radicar en nuestro circuito. Algo que no les mencioné, que si ustedes quisieran hacer
el análisis de circuitos de esos capacitores, bueno, de todos estos convertidores con un pistón, lo que hay que hacer primero es hacer análisis de los dos modos. Primero sacar ecuaciones con respecto a estas dos circuitos separados, y luego otra ecuación que relacione esto. Y al final sacar una ecuación que relacione los dos modos. Cosa que aquí abajo lo hace de una manera un poco diferente, pero si ustedes quisieran utilizar la ley de Kirchhoff, pues bueno, se podría hacer esta parte. ¿Ok? Muy bien. Igual, si quisiéramos calcular las ecuaciones, bueno, veríamos esta parte, pero si no, esto lo vemos la próxima clase. Simplemente les es que por lo menos viéramos cómo funciona y cómo seleccionamos esta parte. La próxima clase va a ser un poquito menos interactiva. Yo creo que ya vamos a meter la simulación porque nos quitó un poco de tiempo, ya para ver todo lo que nos falta. No es mucho, pero sí esperemos como que ver el tiempo. Sí, la próxima clase pueden entrar a las 9:45 para abarcar toda la clase y ya terminar completamente con eso. Ya para que dentro de 15 días sea el examen y pues ya puedan irse de vacaciones. Bien, hasta este punto, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Pues no. Bueno, de dudas, vamos a dejar las aquí y nos veríamos la próxima semana. Que pasen un excelente día. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.